Feliz día a cada papito que se conecta y feliz día a cada papito que está aquí presente en esta hora entre nosotros. Voy a invitar a Daniel, mi querido Daniel. Daniel es parte de nuestro equipo de liderazgo en el equipo pastoral. Damos un aplauso a Daniel. Por favor, ahí está tú. Hace un año exactamente estábamos en un retiro de hombres de aquí de la comunidad y yo recuerdo que durante ese tiempo que compartíamos tuvimos un momento para sentarnos delante de aquellos caballeros y hablar acerca de la paternidad. Dios, nuestro Padre eterno, es el modelo por excelencia. El único detalle es que no siempre ese modelo se ve reflejado en la parte humana. Aunque tenemos un referente, la verdad es que hay estándares que a veces uno dice, Señor, yo no sé cómo lograrlo. En aquella ocasión cuando conversábamos, yo recuerdo que hablábamos acerca de lo que tu papá había representado para ti y tus hermanos, porque tu papá obviamente al ser un pastor, tenía una firme convicción de que Dios era su modelo y en toda su imperfección él también trataba de reflejar ese modelo. Ahora tú eres padre y una de las cosas que queremos conversar es de que no estamos aquí como quien diciéndote esta es la fórmula o el secreto, porque para ser muy honestos estamos en el camino. Estamos en el camino. No lo hemos alcanzado, decía el apóstol Pablo, y eso aquí encaja mejor que nunca. Tenemos retos muy grandes. Tú estás en una etapa donde tus hijos son pequeños. Yo estoy navegando en nuevas aguas, viendo a una de mis hijas ya en su propio hogar, y entonces me doy cuenta que aun cuando han crecido, sigo aprendiendo en el rol de padre. Pero quiero preguntarte a ti de manera muy particular, ¿en qué momento de tu caminar con Dios, de tu paternidad, el tuyo, tú sentiste que Dios te llamó no solo a ser papá, sino a tener una paternidad con propósito? ¿Y cómo el momento que tú te diste cuenta de eso cambió tu perspectiva en tu casa en el día a día? Ok, ¿nos ayuda? ¿Sí, no? No me lo muteen. Ahí fue. Bueno, primero, buenos días con todos y feliz día a los padres que están acá. Y ¿por qué no aplaudimos a los padres que están aquí en esta mañana? Wow, yo creo que a lo largo de los años, cuando uno empieza a crecer, empieza a entender primero el corazón de Dios como Padre. Hay diferentes formas de llegar a vivir esa paternidad primero de Dios. Él es el modelo perfecto de paternidad. De hecho, Jesús dice, nada de lo que yo puedo hacer lo hago sin ver a mi Padre hacerlo. No soy el resultado de la capacidad que tengo, soy el resultado de lo que he visto hacer a mi Padre. Los que saben, mi papá falleció hace un par de años y su presencia física hoy ya no está. Pero la Biblia dice que Dios es defensor de huérfanos y padre de huérfanos y defensor de viudas. Y esa realidad uno la puede experimentar cuando uno decide abrir su corazón y empieza a captar la responsabilidad que Dios tuvo con su creación. Y empiezas a tener un interés más claro de cuál es tu posición ahora aquí en la tierra como padre. Tenemos un Dios invisible que se hizo visible por medio de Cristo, pero Cristo resucitó y ascendió, pero ahora la iglesia es la imagen visible de ese Dios invisible. Y para mí en lo particular, esta pregunta es muy clara de cómo entender esa paternidad con propósito. Implica qué voy a dejar a mis hijos. Eso es qué estoy haciendo hoy para el final de mi existencia. Porque el resultado es cómo nos preparamos para el último día de nuestra vida
es lo que va a marcar el destino de nuestros hijos. Entender que somos aves de paso, que somos peregrinos, que estamos aquí y mañana no estamos. Y eso me hizo clic de decir, necesito aprender a vivir intensamente cada día como que fuera el último. Y cuando eso capturó mi mente, mi espíritu, entendí que si hoy me toca partir, ¿qué habré dejado para mis hijos? Y no está mal dejar cosas, pero las cosas pueden cambiar. Pero cuando tú dejas un legado interno en el corazón de tus hijos, no hay tiempo que haga caducar lo que tú dejaste. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si yo estoy aquí, soy por el resultado de un hombre que procuró dejar un legado por encima de cosas. Y no está mal dejar herencia, pero hemos procurado en la urgencia de dejar cosas, pero nos hemos olvidado la importancia de un legado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Y damos gracias porque la mayor parte del tiempo vivimos de forma inconsciente en un sistema rutinario que solo absorbe nuestras fuerzas en el día a día con salir a trabajar, traer el pan sobre la mesa, que estén satisfechos y luego volver a la rutina, pero no vivos, no conectados al propósito. Ahora, obviamente en esta etapa de tu propia paternidad, tus hijos todavía están pequeños, estamos viéndolos, estás experimentando cambios de estar en casa, ahora en la escuela, y con cada etapa, y lo sé de manera personal, vienen retos diferentes. En ese lado humano que todos los padres tenemos, de debilidad, de imperfección, alguna vez quizás, aún incluso desde la concepción, durante la etapa del embarazo, llegaste a pensar que a lo mejor no eras lo suficientemente maduro, que tal vez no darías la talla como para criar hijos en el camino del Señor. Sobre todo cuando tuviste un referente que dejó una medida y uno dice, yo no soy mi papá, yo no puedo llegar a ese nivel. O sea, a veces uno ve y uno dice, yo no tengo las cosas que tiene él. Y ¿alguna vez en tu caminar tú fuiste así de honesto con Dios y le dijiste, Señor, yo no sé si puedo realmente? Sí, yo creo que de eso se trata la vida. Hay una idea errada acerca del machismo y de la hombría y tenemos conceptos que a veces son demasiado estructurados, pero hay una vida diaria, hay una vida donde uno es vulnerable, donde uno a veces no sabe qué hacer, donde uno a veces dice, ¿y ahora qué hago? Y obviamente lo experimenté. Nadie nace con todo el abecedario de la paternidad. Creo que uno lo va descubriendo y esa pregunta es muy importante porque el primer desafío es, bueno, los pañales, ¿no? Es el desafío, ¿no? Y luego es, ¿cómo voy a enseñarle a este ser? Uno empieza a hacerse un montón de ideas en la cabeza y te sientes un poco como no tan seguro para hacerlo. Fue mi caso. Experimentar obviamente los primeros días, si el niño respiraba o no respiraba, yo no sé a cuántos le pasaba, solo a mí, y estás preocupado si vive o no vive y lo llevas a emergencia a alguien que se siente identificado, no me dejes solo, por favor, ¿verdad? Y cuando lo llevas a emergencia te dice, Señor, su nene está bien, usted es el que está mal. Y uno tiene tanto temor por cometer errores, pero en medio de los temores, Dios sigue estando al control de la historia. Amén. Creo que la independencia en la paternidad puede provocar errores, pero la dependencia en la paternidad nos da dirección. Jesús dijo, si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, podrán dar fruto. Creo que en esta temporada de la paternidad, donde uno considera creer saberlo todo, entiende que no sabe nada. Amén. Pero cuando vamos a la fuente,
encontramos en lugar seguro. Seguro que sí, yo digo, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Y ahora van creciendo. Sobre todo cuando uno quiere marcar bien su identidad como un varón y una nena y con tantos ataques alrededor, uno se siente vulnerable y uno trata de esconderlos, pero no puedes esconderlos siempre y no lo podemos meter en una burbuja. Y necesitamos ser conscientes de que en medio de nuestra imperfección, el perfecto Dios nos da dirección. El camino es largo. y lo bueno es que Dios despertó tu vida y la de tu esposa temprano en el camino. Creciste en ese ambiente y cuando iniciaste este camino de tu propio hogar, has ido descubriendo aquello. Tú mencionas que tu papá siempre mencionaba un texto bíblico: mejor es el final. Mejor es el fin del discurso. El final que el inicio. Ahora, sabiendo que tienes ese punto de referencia en tu vida y ahora tú estás construyendo tu propio caminar en Dios, en el propósito, dentro de tu liderazgo en tu casa, el que Dios te ha confiado, si tus hijos recordaran una sola cosa de ti como padre, hombre de Dios, ¿qué quisieras que realmente fuera? ¿Y qué estás haciendo hoy para sembrar esa idea en ellos desde temprano? Yo creo que una de las cosas es confiar en Dios. El mundo siempre va a cambiar, la gente siempre va a cambiar, las cosas siempre van a cambiar, pero Dios sigue siendo Dios. Y algo que tratamos de hacer todos los días con ellos es que ellos puedan ser dependientes a Dios. La gente nos va a decepcionar, en el camino podemos ser traicionados, podemos cometer errores, pero hemos llevado a nuestros hijos diariamente a confiar en el que nunca falla. De hecho, los que saben el cuento que escribimos, eso es parte de una historia familiar nuestra, de mi casa, de mi vida. No hay noche que ellos no tengan un tiempo de oración y de descanso en el Señor. Si hay algo que quisiera dejar en ellos, es que el único que va a darles descanso es el Señor. Y Sara dice: en paz me acostaré, así mismo dormiré. Y ahora los escucho no porque ya es una obligación de un padre hablando a sus hijos, sino que ya es una experiencia de un hijo que conoció a un Dios como Padre. Y si hay algo que pudiera dejarles es: Dios nunca falla. Un aplauso al Señor. Y yo quiero conversar brevemente esta mañana con alguien que es parte de nuestra comunidad, que nos regala la oportunidad de ver, porque para ser honesto, perfección no hay, pero sí un deseo de aprender. Y yo quiero invitar a Pedrito, por favor, si vienes y me acompañas, Pedro Quintero. Un aplauso para él. Ustedes lo van a conocer hoy. Encienda su micrófono. O no, yo me siento acá mejor, porque después producción me reta. Jesús. Pedro, aquí muchas de las personas que hoy están acompañándonos, tanto presencial como por Zoom, no te identifican quizás, pero ¿qué tiempo tienes aquí en la comunidad? Buenos días con todos, mi nombre es Pedro Quintero y estoy acá desde enero del 2020. Enero del 2020. Recuerdo que la pandemia nos conectó más fuertemente y estuvimos compartiendo. Ahora, ¿por qué lo he invitado a Pedro? Yo quiero que sepa lo siguiente. Como pastor paso tiempo sentándome con ustedes, compartiendo,
Hay historias que a mí me cautivan por el despertar de Dios en su vida. Y tú tienes tu hogar, tienes 2 hijos, y debo reconocer que en las conversaciones que a veces hemos tenido, tú has dicho cosas que a mí me han llevado en oración, porque al escucharte he ido al Señor y he dicho: Señor, gracias, porque ese despertar que veo en Pedro es lo que anhelo desarrolle cada hombre de esta comunidad. Hemos tenido conversaciones, porque tú conoces al Señor. ¿Hace cuántos años conoces al Señor? Tenía 18 años, en el año 99, 30 de abril de 1999. ¿Recuerdas el día que te convertiste? Muy bien, han pasado ya muchos años desde entonces, ¿cierto? Y recuerdo que en una de esas conversaciones tú me decías: a pesar de tantos años, hay cosas que jamás había entendido como las estoy entendiendo ahora. Ahora, hablando ya específicamente de tu rol como padre, y ojo con esto, Dios es nuestro referente. Él es el Padre por excelencia. Cuando quienes hemos sido llamados a ejercer esa paternidad somos desafiados, nos damos cuenta que es un desafío muy grande, muy grande. Pero ya hablando de ti de forma más particular, ¿en qué momento tú descubriste que Dios no solamente te llamó a ser papá, sino que también tenías que ser un padre con propósito? Y digo esto porque te he visto de manera intencional hacer cosas a favor de tus hijos. ¿En qué momento tú descubriste eso y cómo cambió tu vida? Dios ha utilizado muchos escenarios, pero uno que me golpeó mucho fue ya cuando los niños comienzan a crecer, ya uno ya no les puede decir: sí, ya mañana lo hacemos, y no lo hacen. Por ejemplo, tengo un niño que tiene 9 años y por lo general yo le decía: sí, mañana te llevo a la piscina. Y sucede que me entretenía en otras cosas y él al principio, como era pequeño, yo lo podía engañar con algo y pasaba, ¿no? Pero llega un momento en que ellos crecen y ya comienzan a confrontarlo a uno. Era un cierto día, mi hijo de 3 años, se llama Gael, y yo le había dicho: papá, vámonos a bañar, nos cambiamos y venimos, nos vamos a ver una película, eran como las 7 de la noche, y te hago canguil. Días anteriores yo he estado pues trabajando en unos proyectos, estaba amanecido, pero estaba sumamente cansado, tanto así que terminé de bañarme y me he quedado dormido. Mi esposa me cuenta que él baja y le dice a la mamá: mamá, ¿la mentira es buena o es mala? ¡Auch! 3 años. Y mi esposa obviamente le dice: la mentira es mala, papito. Y le pregunta: ¿y por qué? Porque mi papá me dijo que nos íbamos a bañar, veníamos a ver una película y él me iba a hacer canguil. Y se ha quedado dormido. Entonces mi esposa le dice: pero anda, levántalo. Y dile que papá, tú no me puedes mentir. Él subió, me levantó y me dice: papá, tú eres mentiroso. Me levantó, literal, me levantó: papá, tú eres mentiroso, porque me dijiste que íbamos a ver una película, ibas a hacer canguil y te has quedado dormido. Esas escenas a mí me golpeó mucho, porque ellos, el primer modelo que ellos ven es en casa. Y me tocó levantarme, poner la película, hacerle el canguil. Y quedarte dormido viendo la película. Ahí. Entonces, 3 años fue escena donde ya comencé a ver de que no solamente soy papá, y con mi hijo mayor, que se llama Samuel, con él el año pasado en las conversaciones que tuve, le dije: yo de ahora en adelante no solo quiero ser tu papá, yo voy a ser tu mentor. Wow. Porque considero que Dios, a lo largo de estos años de caminar con Él, Dios ya ha trabajado en mí muchas áreas donde obviamente puedo volcarme a la siguiente generación. Entonces, cuando Samuel quiere consultarme algo, ahora me dice:
mentor, quiero hacerte una pregunta. Ah, caramba. Entonces, tengo que darle un consejo a la luz de la palabra. Bien. Esos fueron los momentos que obviamente me cambió toda mi manera de pensar, de que, oye, tengo que pensar intencionalmente a más de lo que se enseña aquí en la comunidad, que ustedes nos han enseñado. Sí, porque yo recuerdo que hemos conversado de esto y debo reconocer que admiro el despertar, porque también sé que muchos ven pasar los días poniendo el pan sobre la mesa, pero no conectando a la paternidad con propósito, sino simplemente al lado de provisión. Pago tus estudios, pago tu alimento y avancemos. Pero de repente me doy cuenta que están metidos en un círculo vicioso donde obviamente el rol de proveedor es un rol fundamental, pero no es suficiente. Ahora, hay un lado que es muy desafiante y es el lado humano y la mayoría de las veces no lo reconocemos, no hablamos. Y es aquellos momentos en los que de repente uno dice, yo no tuve un gran padre. O a lo mejor sí tuve un gran padre y me dejó una vara muy alta. En cualquiera de los dos escenarios, cuando a uno le toca estar en ese lugar, uno cuestiona si realmente va a estar a la altura, si uno va a tener lo que se necesita. ¿Alguna vez tú pensaste que quizás no sería suficiente para esta tarea de criar a tus hijos, no solo en la vida, sino también en los caminos del Señor? ¿Cómo Dios te alentó en esos momentos? Yo vengo de un hogar disfuncional. Mi papá se fue de la casa cuando tenía 9 años. Wow. Y me tocó aprender, obviamente, en la vida, como dice la Biblia, aunque padre y madre te dejaran con Dios, con todo Dios te recogerá. Amén. Pero cuando entendí esto, de que la paternidad obviamente va mucho más allá de ser papá, de ser proveedor, sino que también de que volcarte a una nueva generación, porque se puede vivir por la sombra de papá hasta cierto tiempo. O sea, y de ahí tendrás que ser sombra de tu nueva generación. O se puede vivir por el apellido de papá hasta cierto tiempo. Sin embargo, cuando tú no tienes eso, tienes que recurrir a Dios. Y es Él el que obviamente tiene que levantar un nuevo caminar. Porque identifiqué una maldición generacional que se cumplió en la vida de mi papá. El papá de mi papá lo había abandonado a los 9 años a mi abuelo. Wow. Mi abuelo similar a mi papá. Entonces mi papá también nos hizo, o sea, se cumplió una maldición generacional. Entonces uno entiende que llega a los caminos del Señor y lo primero que Dios corta son las maldiciones generacionales. Yeah. Y bendigo a Dios que pude identificar esa parte, porque ya con mis hijos no se cumplió y no se va a cumplir. Amén. Entonces, eso me ha ayudado a fortalecer esta parte en mi vida como padre. Es bueno porque a veces uno trata de vivir esa paternidad y obviamente inexperto. Yo les voy a confesar esto. Yo pensaba que ya había cumplido y bueno, ustedes saben, mi hija mayor se casó hace poco, entonces estoy aprendiendo cosas nuevas. O sea, estoy en modo aprendiz nuevamente, porque al final es esto, ¿no? Uno se mantiene permanentemente en aprendizaje y solo Dios es el que nos puede traer la sabiduría que necesitamos. Ahora, al ver este despertar en ti y tu deseo intencional, porque eres intencional en estar con ellos, en sembrar en ellos la fe, ¿qué es lo que tú desearías que tus hijos recordaran de ti, ya crecidos, quizás cuando ya las cosas obviamente en su curso natural? Si tus hijos recordaran una sola cosa de ti, una sola cosa de ti, como un hombre de Dios, ¿qué quisieras que fuera? Y no solamente qué quisieras que fuera, ¿qué estás haciendo desde ahora para que sea así? Se resume en una sola palabra, que ellos vean que papá es un hombre trabajador. Gael, cuando lo ponemos a orar en la mesa,
su oración es esta: que papá tenga trabajo, que mamá haga la comida y que Samuel lo lleve al parque. O sea, él ha sido bien. Dale un aplauso al Señor. Él ha sido. Entonces, un día le digo, ¿y tú qué vas a hacer? Entonces, pero él en su edad sabe que papá tenga trabajo. Mi hijo Samuel sabe que papá tenga trabajo. Entonces, sí me gustaría, y esto lo heredé de cierto modo con mi papá, porque no todo lo de nuestros padres fue malo. Hay cosas que sí, y mi papá a los 6 años, yo me acuerdo, 6 años me enviaba a la casa de mi tía a cortar el monte del jardín. Y mi tía nos pagaba, o sea, no era gratis el tema, o sea, me pagaba. Entonces, mi papá fue sastre y él tenía su taller en la casa. Nosotros lo escuchábamos levantarse a mi papá a 5 de la mañana y se acostaba a 11 de la noche. Él se hacía cerca de 13, 14 pantalones diarios. Entonces, fue un modelo en el tema del trabajo. Y en eso, pues bueno, quisiera que mis hijos me recuerden como un hombre trabajador, que no fui vago. Yo sé que tú, al igual que todos los que están en el ejercicio, la pelean. Y has descubierto que sin Dios sería imposible cumplir. ¿Qué le dirías a los papitos, sin importar la etapa de su vida en la que se encuentren, como un hombre cristiano que entendió estos principios? ¿Qué les dirías? Con mi esposa, hace unos meses atrás, tomamos la decisión de plantarnos, de establecernos ya en Guar, no solo por nosotros, ya obviamente pensando en los bebés. Y comenzamos a hacer ahora sí las etapas de crecimiento, o sea, buscar el compromiso, porque sin compromiso entendemos que no hay bendición. Es la razón del matrimonio. Si no te has comprometido, no tienes una bendición de parte del Señor. Entonces, yo les aconsejaría a los padres que están en diferentes etapas, plantarse, comprometerse, ser intencional en mantenerse conectado con Dios, que es lo que aprendí en el taller de hombría. ¿Dónde dan eso de ahí? Es una cuña, tengo que aprovechar. Fue la tercera reunión, me acuerdo, y está mi esposa, que le dije, yo voy a tomar este taller, no me lo voy a perder por nada. Y en la tercera reunión fue algo que hizo clic. Que si yo lo hubiese sabido mucho antes, hubiese evitado muchos problemas. Pero creo que Dios todo eso es parte de su proceso y de su propósito. Pero entendí que si nosotros los hombres, la cabeza de hogar, no estamos conectados con Dios, nada va a fluir. O sea, y lo otro es asumir tu responsabilidad. Porque qué difícil que será al ser humano decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. Usted le pregunta a cualquier persona, oye, ¿por qué no viniste ayer? ¿Por qué no viniste ayer? No, es que, pastor, no vine porque me quedé viendo el partido, fin del tema. O sea, pero asume tu responsabilidad. Entonces, como cabeza de familia, de hogar, saber que tenemos la alta responsabilidad. Porque si esta sociedad va a tener un cambio, va a empezar primero por la cabeza, que somos nosotros los hombres, que parece mentira, pero somos los más atacados. En muchas ocasiones el diablo nos dio con todo para separarnos, con mi esposa, literal. Año 2022, yo estaba con la maleta, con mi mayor hijo en el parque, diagonal a mi casa, y prácticamente mi matrimonio estaba ya dividido. Pero Dios. Amén. Y hoy le doy gracias a Él, que es el que nos permite, nos sostiene y nos da este valor de poder ser intencional y darle el valor a nuestra familia. Amén. Un aplauso al Señor. Porque cualquier cosa que prediquemos desde este altar nunca es desde una postura de, mira, yo lo sé y te lo explico. En realidad es desde una conciencia de, estoy en el camino al igual que tú y esto es lo que la Biblia me enseña. Nada más. Y en esta mañana quisiera poder compartir delante de ustedes con un par de papitos que han entendido la necesidad de abrazar
a Dios a lo largo de su camino como padres que obviamente se sienten desafiados. Entonces voy a invitar a mi querido Henry. Henry, por favor, bienvenido. Un aplauso de bienvenida. Y mi querido Aureliano, por favor, un aplauso de bienvenida para cada uno de ellos. Bien, gracias por venir, Henry. Y mi querido Aureliano, en cualquiera de los dos. Bienvenido. Por favor, tomen asiento. Quizás ustedes los identifican, quizás no lo sé. En el caso de Henry es parte del equipo de líderes y con Aureliano tuvimos la oportunidad de conversar hace algún tiempito atrás con tu nieta, ¿cierto? Ahora, vuelvo a repetir esto porque sí es sumamente importante. Hay un lado humano frágil que no siempre queremos que se evidencie. Pero en ese lado humano frágil es donde realmente podemos ver la mano de Dios. El apóstol Pablo decía que él se iba a gloriar en su debilidad, porque en esa debilidad entonces Dios sería glorificado. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios es el modelo por excelencia de la paternidad. Él es el modelo por excelencia. Él está para nosotros, no solamente provee, sino que protege, afirma la identidad. Y cuando uno tiene que enfrentar la paternidad, a veces uno siente que a lo mejor ese modelo es demasiado alto, difícil de siquiera acercarse, por varias razones. Porque a lo mejor uno no tuvo en su propia vida un modelo de paternidad. Tal vez alguien diga, bueno, yo no tuve un padre que me enseñara caminar en Dios, yo no tuve un padre que estuviera presente en mi vida, yo no tuve un padre que estuviera para mí. O quizás por el otro lado, uno tuvo un padre que sí estuvo presente, pero que cuando uno se pone en referencia a ellos, uno dice, yo nunca voy a tener lo que mi papá tuvo, o yo no sé si voy a dar la talla, mi papá era mi héroe, yo en cambio me siento tan frágil. Y bueno, cada uno de ustedes tiene un hogar. En el caso de Henry con hijos ya grandes, en el caso de Aureliano pues con hijos grandes y nietos también. Y yo quiero conversar con ustedes brevemente desde ese lado humano, desde ese corazón abierto, cuando podemos delante de Dios reconocer que podemos intentarlo, pero si Él no nos ayuda definitivamente no lo vamos a lograr. Y a partir de ahí tengo una pregunta para ambos. Primeramente me gustaría que cada uno se presente y deje saber cuánto tiempo tiene en la comunidad. Yo soy Aureliano y tengo en la comunidad, creo que ya voy para 2 años. Sí. Para 2 años. Vengo de Venezuela y bueno, he recibido en esta comunidad un abrazo. Amén. Nos alegra. Una recepción, una amistad y estoy agradecido. Amén. Gracias, Aureliano. ¿Y ahora Henry? Hola. Henry Fajardo. Tengo bastante tiempo en la comunidad. No me gustan contar los años porque me siento contento desde que llegué acá. Valoro mucho lo que he aprendido como esposo y como padre. Amén. Ahora, vamos a entrar un poco ya en materia. ¿En qué momento de su vida cada uno logró entender que necesitaba a Dios para el reto de desarrollar una paternidad? ¿En qué momento se dieron cuenta que Dios no solo los llamó a ser padres, sino a desarrollar una paternidad con propósito? Y digo esto porque hay muchos que a veces lo único que hacen es poner el pan sobre la mesa, pero no necesariamente conectan con el propósito de la vida. ¿Y de qué manera cuando se dieron cuenta esa verdad cambió su forma de pensar? Comienzo contigo, Aureliano. A ver. Yo creo que hace 40 años. Nosotros ya vamos para 45 años de casado. Y yo recuerdo que mi esposa me dijo, a los 3 meses de casado, estoy en estado. Vamos a tener bebé.
esa es una impresión importante. Y yo creo que una de las impresiones más grandes que he tenido en mi vida era saber que yo, que venía de ser un muchacho, un niño, iba a tener un hijo. Y ya yo había conocido al Señor. Y había leído del rey David, del rey de Salomón, que le pidió al Señor, bueno, no me des riquezas, no me des poder, dame sabiduría. Entonces entendí yo que ya yo no calificaba para ser como Salomón. Pero le dije, Señor, dame que mi hijo sea un hombre sabio, que te siga, porque entonces pensé que yo estaba siendo salvo, que Cristo me había salvado, pero que mi hijito, a pesar de que era inocente, no había conocido al Señor. Yo le dije, yo quisiera que mi hijo conozca al Señor. Dame un hijo sabio, un hijo bueno, un hijo que transmita a sus hijos la bondad de Dios. Así pues que desde ese día ha comenzado un proceso de construcción que, como usted lo decía esta mañana, no ha terminado. Continúa hasta el final. Esa es una responsabilidad que Dios nos pone en el corazón y que tenemos que cumplir. Amén, porque Dios es el Dios de la tercera y cuarta generación. Él bendice hasta 1000 generaciones y somos guardianes de eso. Es parte del propósito y yo celebro que lo compartas, no desde la teoría, que a lo mejor algunos podemos decir intelectualmente, sino desde la práctica. Porque recuerdo todavía la conversación que tuvimos con tu nieta, una nena revestida de palabra y llena de Dios, y fue muy lindo aquello. Gracias. Y en tu caso, Henry, ¿cuándo descubriste y cómo te cambió la vida eso? Yo no crecí en un hogar cristiano, yo me formé en el proceso y en ese proceso tuve que abrir mi corazón, dejar que realmente Dios hable a mi vida. Y yo creía que el ser padre era solo darle amor a nuestros hijos, reprenderlos cuando están haciendo malas cosas, pero no había puesto a meditarme que tenía que guiarlos en el camino para que sean diferentes. Y como yo era una persona del mundo también, yo me hacía el mundo y no entendía eso, hasta que en ese proceso me di cuenta que no quería ser como el resto. Quería que realmente Dios sea el centro y comenzó el proceso. Fue duro, todavía sigue siendo duro, porque mientras esté en esta carne voy a equivocarme. Mis hijos sobre todo lo saben, ellos saben. A ellos no les podemos engañar. Me voy a caer, me voy a levantar, pero lo importante es que vean que uno está dispuesto a abrir el corazón siempre, a escuchar los consejos y a desaprender lo que no suma en nuestras vidas. Y desde ese momento trato y siempre trataré de enseñarles lo mejor, pero que ellos siempre entiendan que el papá no va a ser perfecto. Wow. Y a veces uno quiere proyectar perfección. A veces uno quiere ser el que tiene siempre las respuestas, el que tiene la última palabra, el que no se quebranta, el que se mantiene firme. Y por alguna razón hemos abrazado esa idea que idealiza el rol. Ahora, al estar ya en etapas, obviamente cada uno diferente, pasaste la etapa de tus hijos pequeños, cada uno, tú estás con tus hijos grandes, yo mismo estoy experimentando cambios, tienes ahora nietos. En estas etapas que han caminado, ¿hubo algún momento en el que sintieron que a lo mejor no darían la talla? ¿Hubo un momento quizás en el que decían, Señor, yo no sé si yo tengo lo que se necesita para
para ayudar a mi hija o mi hijo, a ayudarle en esta etapa de su vida, o darle la palabra correcta que necesita, o proveerle lo que están requiriendo. ¿En algún momento sintieron que tal vez no era suficiente? Pero también, me imagino, buscaron a Dios. ¿Y qué les pasó a cada uno en esos momentos? No hay duda. Digamos, un poco cuando el matrimonio es más joven, está más nuevo, también físicamente y mentalmente, los padres y las madres somos gente de trabajo, de iniciativa, algo así como queremos comernos el mundo, ¿no? Queremos ganarnos el mundo, queremos que me den pistas, por decirlo así, para poner mi avión allí, para aterrizar. Pero a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que, incluyendo siendo creyentes, que las cosas no son como la habíamos planeado. Y que hay veces que lo hacemos bien y las cosas nos salen mal. Haciéndolo todo bien. Es frustrante, pero eso ocurre. Entonces, está el secreto de transitar, aun cuando sabemos que somos débiles, aun cuando sabemos que no tenemos todas las herramientas, todos los mecanismos, todos los recursos para hacer de ellos lo que estamos pensando que tienen que ser. Y ese secreto está en la oración. Yo he orado por mis hijos desde niño, hasta que se hicieron adultos, hasta que se casaron, todos se casaron ya. Ahora oro por mis nietos. Y como ya no puedo accionar, me recuerda el hombre que pasó, el hermano que pasó acá, que tiene 54 años de casado, y él se paró acá. Ya uno en algún momento de la vida no tiene las fuerzas suficientes. Entonces, el recurso es la oración. Y en consecuencia, no es que la oración tenga algo mágico, es que la oración es dirigida al que todo lo puede. Y eso cambia totalmente nuestra manera de enfrentar la vida, de enfrentar la paternidad y enfrentar, digamos, las dificultades que se van presentando. Así que yo digo, con Dios a todos los lados, amén. Sin Dios a ninguna parte. Amén, amén, amén. Wow. Tú encontraste en la oración la respuesta a tus debilidades, a tus carencias, a la necesidad de sabiduría, y celebra aquello. Y en tu caso, Henry, en esos momentos, ¿cómo te sentiste y qué hiciste? Digo que en la vida del ser humano siempre hay crisis. Crisis, si tengo 2 hijos, una primera crisis con un hijo, otra segunda crisis con otro hijo. Los hijos son una crisis. La crisis tiene sus... No, podemos llamarle crisis, yo le llamo crisis, pero son etapas. Etapas donde no sabemos qué hacer, donde hablamos, conversamos y volvemos a caer en lo mismo. Nuestros hijos caen en lo mismo. Y a veces uno piensa que ya no hay más, ya no hay más. Pero en ese proceso, aunque uno no lo quiere ver, y después, en el tiempo, uno se da cuenta que Dios ha sido bueno. ¿Por qué? Porque Dios puso en ese momento las personas correctas, de las cuales nos enseñaron y nos guiaron. Amén. Y esa fue una respuesta de que Dios nos ama. Amén. Que su gracia día a día nos abraza. Wow. Y eso es lo que sentí en ese momento y sigo sintiendo hasta ahora. Amén. Que en esos momentos de crisis Dios pone ángeles que te guían, e incluso nosotros como hombres, como esposos, a nuestras propias esposas, porque ellas son las que en mi caso, yo siempre digo en mi caso, es la que me hace regresar al camino cuando estoy por desviarme. La ayuda idónea, como siempre he dicho. Amén.
No vamos a preguntar cómo te hace regresar, ¿no? ¿Verdad? Porque pero celebro, pero lo que mencionas es tan cierto, porque a veces uno pretende ser la solución al problema que uno mismo ha causado y uno se termina ahogando, pero Dios provee gente a tu alrededor que te da la soga para que salgas del hoyo, y es bueno estar abierto a aquello. Ahora, para poder cerrar este capítulo de la jornada de hoy, como hombres de Dios, que aman a Dios, que han despertado a la necesidad de formar a sus hijos en Dios, que entienden que Dios está pendiente no solo de sus hijos, sino también de los que vienen detrás de ellos. Si hoy por alguna razón algo sucediera, Dios nos guarde, pero si sus hijos recordaran una cosa de cada uno, como un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, ¿qué quisieras que fuera lo que recordaran? Y no solamente qué quieres que recuerden, porque aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para que ese recuerdo sea real en ellos? Yo creo que me gustaría ser recordado por, la palabra correcta es integridad. Okay. Que mi nieta, que mis nietos, que mi esposa, que mis hijos me recuerden por ser íntegro. Por supuesto, esa palabra no es perfecto, no es ser perfecto. Es alguien comprometido con la causa de Cristo y que intenta vivir cada día ese camino. Entonces me gustaría ser recordado por eso. La segunda cosa, cuando me pediste dos, te voy a dar una más. Que sea recordado como una familia en todas las generaciones que vienen después de mí, que siguieron a Dios y que conquistaron el reino de los cielos. Yo lo veo en mi hijo, en Aurelio, en José. Los miro y digo, bueno, están cumpliendo. Se sienten las noches, mi hijo a orar con su hija, a enseñarla. Así lo hice. Entonces digo, y eso me hace recordar la palabra que dijiste antes. Sabré si he tenido éxito no con la generación inmediata, sino con la que viene. Porque si ellos están haciendo lo que yo hacía, entonces me siento completo y satisfecho. Amén. Wow. Un aplauso al Señor. Henry. Wow. ¿Cómo quisiera que me recuerde? Como un hombre siempre dispuesto a dejarse perfeccionar por el amor de Dios. Es porque, vuelvo, como dije al inicio, soy un hombre imperfecto. ¿Por qué? Porque yo también fui hijo y yo también tuve padre, y a veces uno lo coloca muy arriba a los padres pensando que no van a tener ninguna falla. Y es duro cuando uno se da cuenta que sí fallaron. Y eso no quiero que a mis hijos lleguen a tener ese sentimiento, sino que me recuerden como una persona siempre buscando al Señor y mejorando día a día. ¿No? Amén. Y celebro porque esa vulnerabilidad, paradójicamente, y digo esto porque en mi propia experiencia fue así, mi vulnerabilidad, en lugar de generar rechazo o distanciamiento, lo que generó fue aprecio, amor y honra de mis hijas. Y yo celebro porque, como decimos aquí, somos una comunidad de gente imperfecta, que solo tuvo una virtud: encontrarse con el perfecto amor del Señor. Un aplauso al Señor por ello. Voy a pedir que todos los caballeros presentes, padres de familia, se pongan de pie un momento conmigo. Quiero que sepan esto.
así como en la vida de los que estamos hoy acá, hay imperfección, pero la estamos peleando. Algunos la han peleado con mayor tiempo que otros, pero con la misma promesa por delante. Dios en nosotros es una esperanza de gloria.